San Petersburgo, Rusia, tercera parte. San Petersburgo tiene hermosos alrededores rurales. La provincia de Leningrado abarca más de 300 kilómetros de este a oeste y tiene en su corazón a San Petersburgo como capital. Acá llegamos al Palacio Peterov. Este era el palacio preferido de Pedro I. Fue construido junto a la costa del Golfo de Finlandia en el Mar Báltico. Este es el Palacio Peterov. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos fueron destruidos y saqueados. Su población fue diezmada. Sus asentamientos reducidos a escombros. Cada lugar debió tener una cuidadosa reconstrucción. Acá vemos la hermosa fuente frente al Palacio Peterov, con las Amazonas, hecha en 1801 por el escultor Fyodor Gordeev, copia de un original antiguo de los siglos V y IV antes de Cristo. Escalera de la cascada oeste. Se empezó a edificar en 1714. Inolvidables fuentes contiene este palacio, con cascadas majestuosas y parques entre el follaje verde del verano, el oro y la púrpura de sus parques de otoño. Pedro I comenzó la construcción de este palacio, pues la guerra con Suecia había demorado la realización del mismo. Esta fue la residencia imperial más aplaudida de Rusia, la más adorada por los sucesores de Pedro. Tras vencer en Poltava y Ango a los suecos y tras declarar a San Petersburgo capital de Rusia en 1712, el zar se sintió seguro y empezó estos trabajos. Le hizo la hermosa cascada grande. Además hay dos cascadas pequeñas y numerosas fuentes. Centro de esta grandiosa composición simétrica es esta cascada. Durante la Segunda Guerra Mundial este palacio fue ocupado. Su liberación en junio de 1944 reveló que había sido destruido. Su reconstrucción lleva más de 60 años y aún no terminó. El complejo abarca 5 palacios distribuidos en 1000 hectáreas. La mitad de una semana no alcanza para recorrerlo. La idea de crear este palacio no fue de Pedro I, sino de Catalina I, su esposa. El zar estaba preocupado en resguardar San Petersburgo y hacía peligrosos trayectos en barco. Catalina decidió construir una sala de recepción lateral para que allí parasen. Esta zona estaba rodeada de espléndidos bosques. También había pantanos. En 1712 es declarada capital y así comienza la construcción de este palacio. Desde donde uno se aproxime a Peterov por mar, que es una entrada majestuosa, o por tierra, se experimentará una sensación de este lugar que expresa mucho más que una victoria sobre Suecia. Este jardín evoca la consagración de Rusia como imperio europeo de alto nivel. El ingenio, la majestuosidad, los parajes hermosos afloran ante nuestra vista. Así notamos que Rusia finalmente se impuso. Triunfo de la voluntad sobre la naturaleza. Las débiles florecillas asoman entre la tupida vegetación. Cascada grande. Aquí vemos las fauces de Sansón, y desde allí surge una gran cascada, un gran chorro que se eleva 20 metros. Sansón sostiene abiertas las quijadas de un león. También hay distintos tipos de fuentes de diferentes estilos.
armonía y prolijidad. Lugares para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Catalina II, que también fue una sucesora de este emperador, fue una entusiasta mecena de las artes. Compró también gran cantidad de obras de arte para colocar en este palacio. En el siglo XVIII, la emperatriz Isabel, hija de Pedro y de Catalina I, había pedido ayuda a Francesco Rastrelli para transformar la mansión más alta en el gran palacio. Al ingresar por las puertas principales se llega a este formal jardín superior. Despojado de sus árboles especiales, da sensación de desnudez. La fuente principal, Neptuno, viajó 2 veces desde Alemania. El jardín superior conduce a la fachada trasera de 300 metros de largo del gran palacio. Desde aquí admiramos la inmensa vista del mar Báltico. San Petersburgo, deseamos llevarnos ante nuestros ojos y en la cámara fotográfica todos los lugares. El parque inferior es muy maravilloso y disfrutable. Aprovechemos el placer visual del agua que Pedro planeó para este lugar. Todos preparados para observar la grandiosa Gran Cascada. La majestuosa Gran Cascada desciende como una gran escalera doble en el centro del palacio, complementada con 75 fuentes. Fue el conjunto de fuentes más grande realizado en el siglo XVIII. Está adornado con esculturas doradas de héroes y dioses mitológicos. Una profusión de fuentes se esparce por este lugar. Catalina la Grande también se preocupó por este palacio. Tenía un pensamiento iluminista y fue considerada una de las principales déspotas ilustradas. Qué delicia recorrer pausadamente este lugar. Ahora estamos frente al Palacio Pavlovsky del emperador Pablo. En 1801 muere asesinado en su dormitorio. Era hijo de Catalina II. Y ahora regresamos a la ciudad de San Petersburgo. En el camino vemos esta iglesia que es de la Epifanía. Continuamos el camino por la ciudad hacia San Petersburgo y nos acercamos a la iglesia de San Isaac. Como el día de la fiesta ortodoxa de San Isaac de Dalmacia coincidía con el día del nacimiento del zar Pedro I, se constituyó en una prioridad para él tener una iglesia dedicada al santo en el centro de la ciudad. Esta iglesia fue construida por Augusto Montferrand. Llevó 40 años terminarla. Tiene una altura de 101 metros, se eleva sobre la línea del horizonte y se puede ver desde varios kilómetros. Tiene capacidad para 14.000 fieles. Iglesia colosal concebida en un plano transversal simétrico de origen griego. Catedral de San Isaac. El último zar, Nicolás Romanov, tenía buenas intenciones, pero era un zar débil y testarudo. Tuvo muchos conflictos y finalmente va a ser sacado del cargo. Los iconos de la iglesia y los murales de mosaico se hicieron entre 1851 y 1914, cuando la humedad provocó el deterioro de las pinturas originales. Maravilloso trabajo. En el coro hay un vitral, algo muy poco común en una iglesia ortodoxa, que muestra el Cristo resucitado. Continuamos en la iglesia de San Petersburgo.
San Petersburgo es una verdadera ventana abierta a Europa. Los vientos del Báltico trajeron aquí las ideas europeas, las alegrías y amarguras del viejo continente. Petersburgo da la bienvenida al siglo XXI con todo el brillo de su belleza.